El día en que John y yo nos conocimos en el pintoresco café, no podía anticipar la hermosa historia de amor que estaba a punto de desplegarse. Mientras esperaba en la fila para pedir mi café, mis ojos captaron un vistazo de él parado en el mostrador, sonriendo cálidamente a la barista. Era alto, con un encanto rústico que inmediatamente me atrajo. Como el destino lo quiso, ambos alcanzamos el último muffin de canela al mismo tiempo. Nuestras manos se rozaron y compartimos una risa, rompiendo el hielo que se había formado entre dos desconocidos. Él insistió en que tomara el muffin, y no pude resistir su amabilidad genuina. Ese fue el momento en que comenzó nuestra conexión. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó con destellos en sus ojos. De hecho, es mi lugar favorito en la ciudad, respondí, sintiendo un inesperado aleteo en mi corazón. A partir de ese día, seguimos encontrándonos en el café y cada encuentro se sentía más como el destino. Nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo, como si nos conociéramos desde hacía años. Nos unimos por nuestro amor por la literatura, los viajes y los sueños de una familia feliz. Una tarde, mientras paseábamos de la mano por el parque, él se volvió hacia mí con una sonrisa juguetona. Sabes, creo que esto es más que una simple casualidad. Es como si el universo quisiera que nos encontráramos. Me ruboricé, sintiendo que mi corazón daba un salto. Yo también creo en el destino. Y si nos unió, entonces estoy agradecida por ello. Nuestro amor floreció rápidamente y, en poco tiempo, supimos que estábamos destinados a estar juntos. Cuando John hizo la propuesta, fue todo lo que había soñado, una velada romántica bajo un cielo estrellado, con música suave de fondo. Se arrodilló y las lágrimas inundaron mis ojos cuando dije, sí. El día de la boda fue pura magia. Rodeados de amigos y familiares, intercambiamos votos sinceros, prometiendo apoyarnos mutuamente en las buenas y malas. Mientras bailábamos juntos por primera vez como esposo y esposa, sentí que flotaba en el aire. Este era el comienzo de nuestro felices para siempre. En los siguientes meses, nos instalamos en nuestro nuevo hogar, una encantadora casa blanca con un hermoso jardín. Pasábamos las tardes acurrucados en el sofá, planeando nuestro futuro juntos, y sentíamos que éramos invencibles. Pero, como en todos los cuentos de hadas, las nubes pueden aparecer en el horizonte y la vida dio un giro inesperado. El comportamiento de John comenzó a cambiar y nos encontrábamos discutiendo por cosas insignificantes. Nuestras noches antes felices fueron reemplazadas por un tenso silencio y no podía sacudir la sensación de que algo iba mal. Poco sabía que nuestro hermoso comienzo estaba a punto de ser puesto a prueba, llevándonos por un camino tumultuoso que nunca imaginamos. A medida que los días se convirtieron en semanas, el extraño comportamiento de John persistió y la felicidad que solíamos compartir parecía escaparse entre nuestros dedos. Hice lo mejor que pude para hablar con él, para entender que le molestaba, pero siempre desestimaba mis preocupaciones con excusas vagas. Una tarde, después de una discusión especialmente tensa, me senté en el borde de nuestra cama, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastándome. John se quedó junto a la ventana, mirando hacia la noche, y la distancia entre nosotros parecía inconmensurable. «John, por favor, habla conmigo», supliqué, con la voz temblando de emoción. Se volvió hacia mí, con expresión guardada. «Es solo estrés en el trabajo, Margaret. Sabes lo exigente que puede ser mi trabajo. Pero solíamos compartirlo todo, John. Quiero estar allí para ti, apoyarte», dije, sintiendo las lágrimas acumulándose. Suspiró, evitando mi mirada. «Lo aprecio, pero necesito lidiar con esto por mi cuenta. No se trata de ti». Sus palabras me hirieron y sentí un pinchazo de dolor en lo más profundo. La calidez que antes irradiaba de él fue reemplazada por un distanciamiento helado que me dejó sintiéndome aislada. A la mañana siguiente, intenté comunicarme nuevamente, esperando un destello del hombre del que me había enamorado. Mientras estábamos sentados frente a frente en la mesa del desayuno, reuní el coraje para abordar el tema. «John, te extraño».
Extraño las risas, las conversaciones, la intimidad, dije, tratando de mantener mi voz firme. Miró brevemente hacia arriba, pero sus ojos parecían distantes, casi vacíos. Lo siento, Margaret, simplemente no estoy en el estado mental adecuado en este momento. Necesito un tiempo a solas. Sentí un nudo en la garganta, luchando por contener las lágrimas. ¿A solas? Pero se supone que debemos enfrentar esto juntos. Por favor, déjame ayudarte. Sacudió la cabeza, empujando su plato lejos. Necesito resolver las cosas por mi cuenta. Tal vez solo necesitemos espacio. Y con eso, se fue al trabajo, dejándome sintiéndome más perdida que nunca. Los días se convirtieron en semanas y la brecha entre nosotros se hizo más grande. Dormíamos en habitaciones separadas y cada intento de conectarme con él era recibido con silencio o indiferencia. Una noche, no pude soportarlo más y mi frustración se convirtió en enojo. No puedes seguir apartándome, John. Supuestamente somos un equipo, enfrentando juntos los desafíos de la vida. Su rostro se endureció y respondió bruscamente, bueno, tal vez tú eres parte del problema, Margaret. Necesito espacio de tu constante regaño y tus inseguridades. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras sus palabras cortaban profundamente en mi corazón. Siempre había confiado en él y creído en nuestro amor, pero ahora la duda se infiltraba como una sombra oscura. Con el tiempo, el comportamiento de John se volvió aún más errático. Empezó a llegar a casa tarde, a menudo oliendo a alcohol, y siempre tenía una excusa sobre el trabajo o salir con amigos. Empecé a preguntarme si había alguien más, pero aparté ese pensamiento, renuente a creerlo. El hermoso comienzo de nuestra historia de amor ahora se sentía como un recuerdo lejano, y la tormenta que se avecinaba en nuestra relación amenazaba con destruir la felicidad que alguna vez conocimos. No podía evitar sentir que algo iba seriamente mal, pero no tenía idea de cuánto estaba a punto de dar un giro completo a mi vida. A medida que la turbulencia en nuestro matrimonio continuaba, empecé a sentir una profunda sensación de inquietud y incertidumbre. No podía quitarme la sensación de que necesitaba protegerme a mí misma por si las cosas daban un giro para peor. Fue entonces cuando decidí comprar una pequeña caja fuerte y empezar a ahorrar dinero en secreto. Tarde en la noche, cuando John estaba fuera, contaba cuidadosamente el dinero y lo guardaba en la caja fuerte. Era mi red de seguridad, una línea de vida en caso de que nuestro matrimonio se desmoronara por completo. Me sentía culpable por ocultárselo, pero temía que reaccionara de manera negativa o que me quitara el dinero si lo supiera. Una tarde, me encontraba en nuestra habitación, contando nerviosamente el dinero por enésima vez cuando John entró inesperadamente en la habitación. El pánico me invadió, pero rápidamente cerré la caja fuerte e intenté actuar con naturalidad. Frunció el ceño, notando mi extraño comportamiento. ¿Qué estás haciendo, Margaret? Pareces haber visto un fantasma. Tratando de mantener la compostura, forcé una sonrisa. Oh, nada, solo ordenando un poco. Se acercó y se sentó a mi lado en la cama. Últimamente pareces distante. ¿Está todo bien? Vacilé, sin saber cómo responder. Quería confiar en él, contarle mis preocupaciones y miedos, pero su frialdad reciente me frenó. Solo estoy cansada, John. Tal vez podríamos pasar más tiempo juntos, como solíamos hacerlo. Suspiró, aparentemente preocupado por sus propios pensamientos. He estado ocupado en el trabajo, ya lo sabes. Pero claro, planeemos una agradable velada juntos pronto. Aliviada de que no profundizara más, asentí, esperando en secreto que pudiéramos avivar la chispa que parecía haber desaparecido. Los días seguían difuminándose, y a medida que las noches tardías de John se volvían más frecuentes, empecé a sospechar que había más en su comportamiento que simplemente el estrés en el trabajo. Mis instintos me decían que algo iba terriblemente mal, y el dinero en la caja fuerte se convirtió en un símbolo de mi creciente desconfianza. Una tarde, John entró tambaleándose en la casa, oliendo a alcohol, y se desplomó en el sofá.
Sus palabras entrecortadas me rompieron el corazón. Es solo una fase difícil, Margaret. Te prometo que las cosas mejorarán. Mi frustración se desbordó y no pude contenerme más. Pero nunca estás aquí. Siempre estás fuera y regresas así. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Hizo un gesto de desprecio, aparentemente imperturbable por mi dolor. Dije que estoy lidiando con cosas, ¿vale? No necesito que me regañes por ello. Las lágrimas brotaron en mis ojos, herida por su insensibilidad. Solo quiero que seamos felices de nuevo. Quiero que hablemos y compartamos nuestras vidas. Se levantó, avanzando tambaleante hacia la habitación y se detuvo en la puerta. Solo dame un poco de espacio, Margaret. Necesito tiempo para resolver las cosas. Cuando cerró la puerta de la habitación, mi corazón se hundió y la realización me golpeó como un mazazo. Necesitaba protegerme a mí misma y el futuro que una vez había soñado. Mi secreta reserva de dinero ahora tenía un significado más profundo, no solo como un colchón de seguridad, sino como un símbolo de mi fortaleza frente a la incertidumbre. Los días siguientes a nuestra acalorada discusión estuvieron llenos de un tenso silencio. Ion seguía llegando tarde a casa y apenas nos hablábamos. Cada noche yacía en la cama con el corazón lleno de preocupación y confusión, preguntándome cómo habíamos llegado a distanciarnos tanto. Una fatídica mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, mi teléfono sonó. Miré el identificador de llamadas y vi el nombre de John. Tomando una profunda respiración, contesté la llamada, esperando que tal vez, solo tal vez, él quisiera hablar y resolver las cosas. Hola, dije, con precaución en mi voz. Margaret, la voz de John sonaba tensa, necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco al escuchar su tono serio. Claro, John. ¿En qué estás pensando? Vaciló antes de hablar. He estado reflexionando mucho, y creo que lo mejor sería que nos tomemos un tiempo separados. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Un tiempo separados? Pero pensé que podríamos resolver esto juntos. No es tan sencillo, Margaret, respondió, su voz sonando distante. Las lágrimas llenaron mis ojos, y luché por encontrar las palabras adecuadas. Por favor, John, hablemos de esto en persona. Podemos resolver las cosas juntos. No puedo hacerlo en este momento, Margaret, dijo firmemente. Necesito espacio, y creo que es lo mejor para ambos. Pero te amo, John, sollocé, la desesperación se apoderaba de mi voz. Su respuesta fue fría e indiferente. Lo siento, pero ya no puedo hacerlo. Necesito tiempo lejos de todo esto. La llamada terminó, dejándome aturdida y desolada. Me desplomé en el suelo, aferrando el teléfono con fuerza, tratando de comprender el repentino giro de los acontecimientos. Se sentía como si el suelo se hubiera retirado de debajo de mí y me quedé flotando en un abismo de incertidumbre. En mi estado angustiado, decidí tomarme el día libre en el trabajo para procesar todo lo que había sucedido. Me sentía perdida y sola, incapaz de buscar apoyo en nadie, ya que no había compartido la magnitud de nuestros problemas con amigos o familiares. Mi corazón anhelaba el amor que una vez tuvimos, preguntándome dónde se había ido todo mal. Sintiéndome inquieta e incapaz de quedarme encerrada en casa, decidí dar un paseo en auto para despejar mi mente. Mientras conducía, mis pensamientos seguían volviendo a la llamada telefónica, reproduciendo las palabras una y otra vez en mi mente. La frustración y la tristeza crecían en mí, y no pude evitar llamarlo de nuevo, con la esperanza de que hubiera cambiado de opinión. Pero la llamada fue directamente al buzón de voz, y dejé un mensaje lloroso, desahogando mi corazón, suplicándole que reconsiderara. Abatida y abrumada, intenté concentrarme en la carretera, pero mis emociones nublaban mi enfoque. Mientras me acercaba a un cruce, mi teléfono vibró con una nueva notificación de mensaje. Instintivamente, lo alcancé, pero en ese segundo, perdí de vista la carretera.
Antes de darme cuenta, el chirriar de los neumáticos y el sonido del metal chocando llenaron el aire. Había tenido un accidente. Cuando recobré la conciencia, me encontré tendida en una cama de hospital, rodeada de rostros preocupados del personal médico. El doctor explicó que solo había sufrido heridas leves, principalmente moretones y algunos cortes. Milagrosamente, había escapado de un daño grave. Mientras yacía en esa cama de hospital, no pude evitar pensar en la llamada telefónica que había llevado a este desastre. La discusión y la angustia emocional que causó me habían distraído de conducir de manera segura, poniendo en riesgo mi vida. Le pregunté al doctor si mi esposo había venido a verme, esperando contra toda esperanza que hubiera venido corriendo al enterarse del accidente. Pero la respuesta del doctor fue desgarradora. No, lo siento, pero nadie ha venido a verte, dijo el doctor con una mirada compasiva. La realidad de nuestro matrimonio desmoronándose me golpeó con fuerza, y sentí una abrumadora sensación de abandono. El hombre que había amado y en quien confiaba me había dado la espalda cuando más lo necesitaba. Pero mientras el doctor seguía hablando, hubo un destello de esperanza. Dijo que mi condición estaba mejorando más rápido de lo que esperaban y que me darían el alta 4 días antes. Una mezcla de emociones me inundó, alivio al pensar en salir del hospital antes y enfrentar mi realidad destrozada, y tristeza al darme cuenta de que ahora estaba realmente sola. Con el corazón apesadumbrado, me preparé para regresar a casa, sin saber qué encontraría allí. Poco sabía que el dolor y la angustia estaban lejos de terminar y que mi vida estaba a punto de dar un giro aún más drástico. Cuando regresé a casa desde el hospital, una ola de vacío me invadió. Las paredes de nuestra casa, una vez feliz, ahora parecían testigos de un amor perdido. Busqué señales de la presencia de John, esperando que hubiera regresado para verme después del accidente, pero no encontré nada. En la mesa de la cocina encontré una nota, escrita apresuradamente con su letra. Mi corazón latía con fuerza mientras leía las palabras que confirmaban mis peores temores. Margaret, me voy a otra ciudad. Ya no puedo seguir con esto. Por favor, no intentes encontrarme. Se acabó. El dolor de su traición me hirió profundamente y el peso del abandono me aplastó. ¿Cómo podía el hombre que amaba simplemente alejarse sin pensarlo 2 veces? Vagué por la casa, sintiendo el vacío de su ausencia. Las habitaciones que compartíamos ahora estaban llenas de recuerdos, dejándome atormentada por lo que alguna vez fue. Al entrar en nuestro dormitorio, noté que todas sus pertenencias habían desaparecido, nuestra vida juntos empacada en cajas y llevada lejos. En ese momento, no podía comprender cómo nuestro hermoso comienzo se había convertido en esta pesadilla. Me sentía engañada, abandonada y completamente destrozada. Mis ojos luego se posaron en la pequeña caja fuerte escondida en el armario. Mi reserva secreta de dinero, el dinero que estaba destinado a proporcionar seguridad para nuestro futuro, seguía allí. Pero ante su traición, su significado había cambiado. Ya no era un salvavidas, sino un recordatorio de la confianza que había depositado en él. Abrí la caja fuerte y revisé el dinero en su interior. Todo seguía ahí, mis ahorros, mis esperanzas y mis sueños de un amor que perduraría. Pero el sentido de traición no eclipsaba todo, dejándome sintiéndome vacía y perdida. En los días que siguieron, intenté lidiar con el dolor y la confusión, pero fue una lucha. No podía escapar de la tortura de las preguntas sin respuesta. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice mal? ¿Nuestro amor no fue suficiente? Decidí buscar el cierre, descubrir la verdad de la única persona que podría tener respuestas, sus padres. Siempre habían sido amables conmigo, y no podía entender por qué su hijo me había tratado con tanta crueldad. Con el corazón apesadumbrado, me dirigí a su casa, sin estar segura de lo que encontraría. Cuando llegué, fui recibida por rostros familiares, pero sus expresiones mostraban una mezcla de sorpresa y torpeza. Ecurrir no tenían nada que ofrecerme más que decepción. Sintiéndome derrotada, decidí emprender acciones legales.
Solicité el divorcio, buscando justicia por la traición y el robo. La sala del tribunal se convirtió en el campo de batalla para nuestra historia de amor rota. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, la verdad salió a la luz, revelando la decepción y la insensibilidad de John. El juez vio a través de sus mentiras y engaños, fallando a mi favor y ordenándole que pagara una restitución de 200,000 pesos por sus acciones. El divorcio se finalizó, marcando el fin de nuestro una vez hermoso comienzo. El dolor y la angustia eran inmensurables, pero sabía que debía encontrar la fuerza para seguir adelante. Tras las batallas legales y la agitación emocional, decidí dejar ir la relación tóxica que había destrozado mis sueños. Lentamente, recogí los pedazos de mi vida y comencé a reconstruir. La traición y el abandono me habían herido profundamente, pero también se convirtieron en el catalizador de mi transformación. Juré no conformarme con nada menos que un amor y respeto genuinos. Aunque el camino fue doloroso, encontré el coraje para abrazar mi recién descubierta independencia y libertad. El hermoso comienzo de mi historia de amor se había convertido en un capítulo doloroso, pero no era el final. Aprendí de la manera más difícil que a veces la vida toma giros inesperados, y la verdadera prueba radica en cómo superamos la oscuridad y encontramos nuestro propio camino hacia la felicidad. La sala del tribunal estaba llena de tensión cuando John y yo nos enfrentamos por primera vez desde que nuestro matrimonio se había desmoronado. Nuestra conexión, que antes era innegable, ahora parecía un recuerdo distante, reemplazada por el resentimiento y el dolor. Mi abogado estaba a mi lado, una presencia tranquilizadora mientras nos preparábamos para presentar la verdad ante el juez. Respiré profundamente, decidida a enfrentar a John y buscar la justicia que merecía. A medida que comenzaban los procedimientos, la mirada del juez se posó en mí. Señora Thompson, por favor comparta su versión de la historia. Aclaré mi garganta, tratando de mantener mi voz firme. Su señoría amaba profundamente a mi esposo, pero traicionó mi confianza y me abandonó sin previo aviso. No solo se fue, sino que también me robó más de 50,000 pesos. La expresión severa del juez mostró que estaba tomando mis palabras en serio. Señor Thompson, ¿cuál es su respuesta? Los ojos de John evitaban los míos, y hablaba con indiferencia. Su señoría, admito que nuestro matrimonio tenía problemas, pero no robé nada. El dinero del que habla probablemente se usó para gastos del hogar. La ira ardía dentro de mí, y no pude contener mi frustración. Eso no es cierto. Guardaba ese dinero en una caja fuerte, y puedo demostrarlo. Mi abogado entregó la evidencia al tribunal, un registro de mis ahorros y la caja fuerte vacía. El juez examinó la evidencia, su rostro se volvió severo. Señora Thompson, ¿tiene testigos u otras pruebas para respaldar su afirmación de traición y robo?, preguntó el juez. Vacilé, sin querer involucrar a sus padres en el proceso. Pero sabía que era crucial presentar la verdad. Sí, su señoría. Hablé con los padres de John, y confirmaron que no tenían conocimiento de que él robara el dinero. De hecho, estaban tan sorprendidos como yo. El juez alzó una ceja, mirando a John. ¿Es esto cierto, señor Thompson? Los padres de John le habían advertido que no los arrastrara a la situación, y él se movió incómodo en su asiento. Su señoría, me disculpo. Sí tomé el dinero, pero lo necesitaba por razones personales. Nunca tuve la intención de lastimarla. La admisión cortó como un cuchillo, y las lágrimas brotaron en mis ojos. ¿Cómo podía el hombre que amaba hacerme esto? La mirada severa del juez se fijó en John. Señor Thompson, sus acciones fueron engañosas e injustas. El tribunal toma estos asuntos en serio, y está claro que sus acciones han causado un daño significativo a la señora Thompson. El abogado de John intentó defenderlo, citando su remordimiento y disposición a enmendar. Pero el daño ya estaba hecho, y la verdad se había revelado. Al final, el juez falló a mi favor, ordenando a John que pagara una restitución de 200,000 pesos por el dinero robado y la angustia emocional causada por su traición.
También concedió el divorcio, cortando los últimos vestigios de nuestro amor una vez apreciado. A medida que la sala del tribunal se vaciaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La batalla legal había terminado, pero las cicatrices emocionales eran profundas y tomarían tiempo en sanar. Después del divorcio, me enfoqué en reconstruir mi vida. Encontré consuelo en el apoyo de amigos y familiares que estuvieron a mi lado en los momentos más oscuros. El dinero del acuerdo judicial se convirtió en un peldaño para un nuevo comienzo, una oportunidad para perseguir mis sueños y redescubrir mi valía. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré pasando por una pequeña cafetería, recordando el lugar donde Joan y yo nos conocimos por primera vez. Pero esta vez, en lugar de tristeza, sentí una sensación de empoderamiento y renovación. Cuando entré, el familiar olor a café llenó el aire y sonreí al pedir mi muffin de canela favorito. Me di cuenta de que el hermoso comienzo de nuestra historia de amor había terminado, pero era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de fuerza, crecimiento y la promesa de un futuro más brillante. Mientras saboreaba el muffin, me hice una promesa silenciosa: nunca me conformaría con nada menos que un amor y respeto genuinos. Mi corazón había sido herido, pero también se había fortalecido. Y a partir de esa fortaleza, sabía que crearía mi propio final feliz, a mi manera, con la cabeza en alto. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo con una determinación inquebrantable, armada con las lecciones aprendidas de mi hermoso comienzo y doloroso final.